hora. Entonces, uno de los objetivos que habíamos planteado es justamente aprender a hacer un análisis exploratorio, ¿no? Que es una parte importante del manejo de datos. De hecho, es una parte bastante fuerte del análisis de datos. Es como que lo que se hace antes, aquí está. Hacemos el análisis exploratorio, después, o sea, los pasos son, primero obtenemos los datos, ¿no? Los limpiamos porque a veces tienen un poco de, ¿cómo se llama? De datos que no nos sirven o datos que están mal, los ponemos en el formato que queremos y luego empezamos el análisis exploratorio, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto del análisis exploratorio? Es varias cosas, ¿no? Es un primer acercamiento a los datos, es como tratar de saber, de entender qué tenemos ahí, qué estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿qué más es? Es como hacer un borrador del análisis de datos. O sea, es como primero verificamos, revisamos qué tenemos ahí y una vez que hagamos eso, entonces ya podemos hacer inferencia, modelación, regresión y todo lo demás. ¿Y cuál es el propósito principal del análisis exploratorio? ¿No? Se llama, sí, tal cual, análisis exploratorio de datos sería el nombre completo. Básicamente, los propósitos es, por ejemplo, si tenemos relaciones entre variables esperadas o no esperadas, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que alguna cosa no tiene relación con la otra, pero resulta que sí, ¿no? Otro sería verificar si hay alguna evidencia a favor de la hipótesis que planteamos. Recuerden que siempre tenemos que acercarnos a los datos con una pregunta, ¿no? También verifica problemas a la hora de recoger datos, si nos faltan datos o si estos están mal. Y también nos puede decir áreas donde se necesiten más datos. ¿Okay? Ahora, en este caso, el primer acercamiento al análisis exploratorio, esto nos importa si las gráficas nos salieron bonitas o no. Solo necesitamos como empezar a recoger información al respecto. De hecho, estaba leyendo otra fuente ayer que decía que un objetivo del análisis exploratorio es respondernos. Sí, recuerden que tenemos que entrar a todo esto con una pregunta, ¿no? Tenemos una pregunta sobre algo y recolectamos datos y limpiamos y los ponemos en el formato que nos sirva. Recuerden, columnas y filas y hacemos el análisis exploratorio. Y básicamente una de las preguntas que nos tiene que responder es si los datos que tenemos son suficientes para responder a la pregunta que hicimos. ¿Ok? Como por ejemplo, ¿qué? Supongamos que queremos conocer las causas del robo de autos en la Ciudad de México. ¿Ok? Y entonces, tal vez los primeros datos que tendríamos que buscar sería la incidencia, ¿no? La incidencia de cuántos autos se roban al año en la Ciudad de México y dónde se los roban. Entonces empezamos a hacer el análisis exploratorio y empezamos a preguntarnos, bueno, este análisis, ¿no? Que básicamente nos daría como un mapa georreferenciado de dónde se los roban, ¿sería suficiente para responder cuáles son las causas? Pues tal vez no. ¿Nos puede dar un primer acercamiento a las causas? Sí, ¿no? Porque estaríamos viendo, por ejemplo, que tal vez se roban más autos es una hipótesis, ¿no? En zonas comerciales. O tal vez se roban más los autos en las zonas residenciales, no sé. Entonces tal vez nos podría dar un poco de información sobre cuándo pasa y dónde pasa, pero no nos daría información sobre las causas. Entonces eso nos daría justamente uno de los propósitos del análisis exploratorio. Tendríamos tal vez que ir a buscar otros datos, ¿no? Como tal vez ingresos en las zonas, tal vez algún otro tipo de datos, ¿ok? Tal vez no datos estadísticos, sino tal vez datos sociológicos, ¿no? Como tal vez porcentaje educativo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más? ¿Por qué es importante hacer un análisis exploratorio, no? También porque es importante tener una pregunta al hacer esto. Básicamente porque
Si tenemos una pregunta que nos guíe, sobre todo una buena pregunta, una pregunta elaborada, delimitada y demás, nos puede guiar hacia dónde tenemos que dirigir el análisis de datos. Hay veces que nos aventamos a hacerlo para ver nada más para ver qué sale. Y el análisis de datos tiene como muchas posibilidades, ¿no? Podemos empezar a ver, empezar a hacer gráficas y gráficas y gráficas, pero como nunca hicimos una pregunta es, ¿y para qué lo estoy haciendo? ¿No? ¿Qué es lo que quiero observar? Entonces hay que empezar con una pregunta. Esta pregunta nos va a ir dirigiendo hacia qué necesitamos descubrir, hacia dónde tenemos que dirigir nuestro análisis, qué hipótesis tenemos que hacer y qué datos podemos empezar a observar. ¿Ok? Y entonces todo esto nos va a ir guiando y hacia qué es lo que nos tienen que empezar a decir los datos, ¿no? Y si estos datos es suficiente. Entonces, por eso también es importante, ¿no? Plantear esto, ver si nuestros datos sirven para responder la pregunta que nos hicimos. A veces también puede ser un proceso iterativo, ¿no? O sea, planteo una pregunta, por ejemplo, esta de las causas del robo de autos, veo mis datos y tal vez mis datos no me responden, ¿no? Eso. Puedo buscar un poco más de datos y tal vez encuentro que no planteé bien la pregunta, ¿no? O tal vez puedo modificar la pregunta para tratar de poder responderla. Tal vez puedo, por ejemplo, hacer una hipótesis, ¿no? De que tal vez se roban más autos. ¿Dónde se robarán más autos? En zonas con más dinero, con mayores ingresos o con menores ingresos. Con menores. ¿Sí? ¿Menores? Con mayores, ¿no? Al final valen más. Sí, yo también creo que los mayores porque valen más. No, pero no sé, honestamente. Bueno, yo diría que es más fácil, por ejemplo, vender un Tsuru, o sea, metiéndome en el sector informal. Sí. Es más fácil vender, por ejemplo, un Tsuru o un Chevy que un Mercedes o un Audi, ¿no? Eso es verdad. Eso es... Okay. Aparte, quien tiene un Mercedes o un Audi, pues tiene dónde guardarlo, o sea, tiene un estacionamiento, ¿no? Y tiene seguridad privada. El que tiene un Tsuru o un Bocho o pues, un cochecito pues, más sencillo, pues, generalmente lo deja en la calle, ¿no? Es muy fácil vender, es más fácil vender un i10, ¿no? Un Hyundai i10 que otra cosa. Eso es cierto, eso es verdad. Aunque creo que los coches que más se robaban eran los Jetas, ¿no? Según me acuerdo, hace algún tiempo, eran los Jetas rojos, eran los coches más robados de todos. Y bueno, yo sabía que eran los Tsurus, pero creo que los Jetas también. Sí, se roban mucho los Jetas, de hecho. Sí, eran los Jetas y los SEAT, los Ibiza. Ah, sí, cuando esos salieron también. mucho. Y entonces creo que todos estamos equivocados y se los roban más en sectores de clase media, ¿no? Porque es donde van a estar los SEATs, los Ibiza, los Toledo y los Jetas. Todos de la misma marca, de hecho, ¿no? O sea, es como una submarca de Volkswagen. De hecho, les puedo comentar que estoy en un lugar, en una casa aquí en Morelos, y es muy chistoso, porque es como un condominio en una zona apegado a una zona no exactamente de ingresos bajos, pero del otro lado está pegada como un condominio de ingresos altos. Tengo una vecina que tiene una camioneta BMW, ¿ok? Y tenemos seguridad privada. Lo que es curioso es que adentro del condominio le robaron las llantas. Y el condominio son, ¿qué? ¿Cuántos condominios? Son como 30 lotes que en realidad están ocupados, 5. Entonces, un poco raro. Un poco raro, como que hay pocos sospechosos. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces ya la evidencia nos mostró que pues estábamos todos equivocados, ¿no? Clase media tal vez es donde se roban más los coches. También porque probablemente tienen más coches, ¿no? Que los ingresos bajos. Ok. Lo que sí no sé es dónde se los venden o qué hacen. O si los deshacen para venderlos por partes. No tengo idea. En fin. Todas se la venden en partes. ¿En partes? Sí. Entonces, más bien los que ellos ven es cuál es el coche que se vende más, ¿no? Las refacciones que son más caras, que suelen ser... Las refacciones del Volkswagen ciertamente son una tomada de pelo, ¿eh?
Las venden muy caras. Yo creo que por eso era una buena opción. Ok, entonces básicamente es eso. Vemos si podemos responder, pero entonces ya necesitamos otros datos, ¿no? Ya estamos haciendo hipótesis sobre el robo de autos. Que si lo hacen para deshacerlos y vendértelo por autopartes, entonces más bien tendríamos que buscar no solamente la incidencia, sino también tendríamos que buscar información sobre cuáles son los coches más vendidos y cuáles son los costos de las refacciones, ¿no? Ahí empezamos a tener un poco más de información. Y luego tal vez otra información que necesitaríamos, porque ya estamos empezando a sacar otra información, ¿no? Pero sí tenemos que responder cuál es el coche que más se roban. Esa será la otra. Los otros datos probablemente tendrían que ver con costos de refacciones, tal vez tendremos que ver con demanda de autos, ventas. Y tal vez tendríamos que ver, hay otras, porque luego hay como estrategias de las compañías de los autos, justamente para combatir eso, ¿no? Había creo que algunas compañías que, no me acuerdo hace mucho, pero había como programas para que no se robaran las autopartes, ¿no? Así como que les vamos a poner a todas un código. Alguna vez creo que eso hacían con los Jetas, de hecho, justo, ¿no? O también creo que había otras estrategias de tener las refacciones a muy bajo costo, justamente para que no tuvieran que robárselas, ¿no? O hay otras, entonces tendríamos que investigar otras cosas para poder responder nuestra pregunta, ¿no? Y la tercera, tal vez tendríamos que ver cómo se maneja judicialmente el robo de autopartes. Si hay castigos, si te mandan algo, o sea, ¿qué pasa? Si te pescan vendiendo una autoparte robada, ¿qué pasa? ¿Hay castigo para eso? ¿Hay un tipo penal? Existe tal vez, ¿cuáles son las penas para robo de auto, no? ¿Los denuncian? ¿Se resuelve? Entonces, así más o menos podemos empezar a guiar nuestros búsqueda incluso de datos para responder nuestra pregunta, ¿no? Y así podríamos responder la pregunta. ¿Ok? Entonces, mientras no tengamos una buena pregunta, pues no hay una buena respuesta. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí hay unos pasos. Hay más pasos, ¿no? De otros. Tal vez déjenme ver si lo encuentro rápido. Como les digo, estuve como leyendo un poco al respecto. A ver, si lo puedo abrir rápido para que también lo vean. Estaba tratando de hacer como unas notas un poquito más, más refinadas. Un momentito. Porque me pareció muy interesante esta parte de ella. ¿Cuándo hacemos cuándo viene el análisis exploratorio, no? ¿Cuándo es, qué tiene, etcétera? Tal vez lo único no tan lindo es que todos estos blogs de ciencia de datos, bueno, muchos de ellos nos hacen programar en Python, ¿no? Que es el otro software fuerte. Sabemos que para programar en Python necesitan un poco más de habilidades de programación. Entonces, creo que en ese sentido R es un poco más amigable. Aquí está. Les pongo en el chat la fuente. Me gustó, aunque creo que está un pelín incompleto. Pero lo que les quiero mostrar es, ¿y dónde se hace el análisis exploratorio? Aquí también podemos ver un poco diferencias entre diferentes tipos de datos. Está el mundo, ¿no? Real. Y se hace una primera recolección de datos, ¿no? ¿Qué sería esta? Muchas veces se le llaman datos crudos. Es tal cual la información como se registra, ¿ok? Es en categorías como sea. Esto generalmente pasa hacia un procesamiento, o sea, alguien lo captura en tal vez un formato un poquito más amigable
Pero estos datos muchas veces tienen errores, tienen, puede ser desorden, pueden tener categorías que repiten, etc. Entonces, por eso se hace un proceso de limpieza de datos, ¿no? O sea, lo pasamos a un formato utilizable y lo limpiamos. ¿Qué sería limpiar? Pues le quitamos la que no necesitamos, corregimos faltas de ortografía, ponemos todos los, compilamos en un formato más amigable, etcétera, ¿no? Limpieza de datos. Y luego, una vez que están limpios, entonces empieza el análisis exploratorio, ¿no? Que es, y esta cosa, y este cacho de información que tengo, ¿qué forma tiene? ¿No? ¿Qué forma tiene? ¿Qué puedo empezar a ver? Y, sobre todo importante, y responde la pregunta que yo tengo. ¿Se va a responder esto o no? Voy a poder, necesito tales más datos. Y si se fijan, es como un proceso iterativo, ¿no? Hago un análisis exploratorio y puede ser que tenga que regresarme otra vez al procesamiento de datos, que es tal vez necesito más datos, obtener más datos, limpiarlos y otra vez. ¿Ok? Y una vez que hemos hecho el análisis exploratorio, pues podemos pasar a lo demás, ¿no? Que sería modelación, hacer un reporte, ¿no? Tomar una decisión y también hacer tal vez cosas un poquito más elegantes, como puede ser inferencia, hacer hipótesis, etc. Bien. Entonces, este es como les dije, un artículo bueno, aunque un pelín, corto se queda, en mi opinión. Bien, nos regresamos entonces a la presentación y están los pasos, los 10 pasos que propone Roger Peng para el análisis exploratorio. Entonces, el primero es hacer la pregunta. Mientras mejor la pregunta, mejor. Mientras más específica, más detallada, mejor. ¿Sí? Creo que todos ustedes ahorita que están haciendo la maestría los obligan a hacer una pregunta de investigación, ¿no? A todos. Y entonces se pasan como 2 semanas tratando de refinar su pregunta de investigación. Entonces, este es muy importante. De hecho, creo que se los he dicho muchas veces. El segundo paso es leer los datos, ¿no? Es básicamente cargar los datos dentro del programa. Después verificar forma, o el formato, verificar si lo que tenemos está bien, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, verificar si, eso también se refiere, verificar si los datos los leímos como tenemos que leer. ¿Se acuerdan que la clase anterior hacíamos como transferencias de formato, ¿no? O sea que teníamos palabras que teníamos que transferir a categorías, etcétera. Y básicamente esta parte sería verificar si los leímos de manera correcta, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, ver si nuestros datos en el formato anterior tenían 400 columnas, que el objeto que leímos también tenga 400 columnas, ¿ok? Si tenemos 25 filas, que también tenga 25 filas. Y la segunda parte es justamente verificar que si lo que estamos leyendo es fecha, ¿no? Dentro de dentro del formato original, que lo estemos leyendo como fecha, o si es número, que lo estemos leyendo como número. ¿Sí? Luego viene la parte 4, que es verificar la estructura. Y para eso podemos utilizar el comando str. Básicamente es qué tamaño nos va a dar este comando. Str nos va a dar un resumen de nos va a dar un resumen de qué forma tiene el objeto, qué clase de objetos son cada columna, ese tipo de cosas. Eso nos sirve para verificar, ¿no? Que lo estemos leyendo bien. Y también nos va a decir si algunos tienen valores NA, que no son números, ¿no? Entonces tal vez tenemos que verificar si lo estamos leyendo bien. Ok, ¿alguna duda hasta acá? ¿Todo está bien? Ok. De todas maneras, ahorita haremos uno, ¿no? Uno inicial.
Así es que vayan pensándole, de dónde vamos a sacar esos datos, que ya estén medianamente limpios. De hecho, creo que les había dicho, ¿no? Que empezaríamos a trabajar con datos. ¿Alguien hizo su data frame para que podamos trabajar con él? ¿Alguien tiene alguno decente? ¿Nadie? Manuel, ¿tú tienes uno? ¿De qué es? No, no es un data frame. Solicité datos para mi investigación que tienen que ver con distintos delitos en un área metropolitana en varios municipios, pero es un Excel. ¿Ah, sí? No, no importa, lo podemos leer igual. Igual es ¿Y qué funcional. tienes, más o menos? A ver, ahorita le digo, porque no son solo homicidios, son varios tipos de delitos. Déjame lo busco y les voy diciendo. Ok, ¿y de dónde lo sacaste? Disculpa. Lo solicité a través del portal de transparencia del Estado de Nuevo León y son creo que de la Fiscalía. Oh, eso es interesante. Había una página que se llama El Hoyo del Crimen, que tenía los de la Ciudad de México, pero creo que Sí, esa es muy buena, pero de hecho tienen de la Ciudad de México y esta persona dice que es como sencillo obtener los datos de otras ciudades, pero yo no tuve que solicitar a través de transparencia. ¿Y te los dieron georreferenciados? No, No. me lo dieron por municipio. Ya. Sí, qué pena, porque a veces es interesante que te lo den por sectores, ¿no? Sí, yo creo que la próxima los voy a solicitar, así es bueno. Muy bueno. Sí, porque si no, como que, ¿qué pasa, no? Ok, entonces ese es, gracias, Manuel. Entonces, ahorita si lo tienes, mándanos por favor por el chat, para que todos lo tengamos. Luego sería, ya que verificamos la estructura, ¿no? De cuántas columnas tenemos, qué es cada una. Muchas veces es útil ver la parte de arriba y la parte de abajo de los datos, ¿no? Un poco para darnos una idea de por dónde van los valores, ¿sí? Y esto lo podemos hacer con los comandos head and tail, ¿no? Head nos va a dar las primeras 6 líneas de nuestros datos y de nuestra tabla, y tail nos va a dar los últimos 6. De hecho, es como uno de los comandos tal vez que yo uso mucho más, ¿no? Para verificar qué está pasando. Y siempre es como súper útil, porque así nos damos cuenta hasta dónde están, más o menos qué forma tienen, cómo se ven, ¿no? El siguiente es ver los Ns. Y básicamente estos tiene que ver con contar, ¿no? Y básicamente lo que tienen que ver es algo que ya les había dicho, verificar que sus observaciones, o sea, lo que leyeron, si tenga todas las observaciones que ustedes pues, están tratando de leer, ¿no? Y otra opción, bueno, más bien otra es verificar máximos y mínimos también. Vamos a verificar si los mínimos que estamos leyendo son los mínimos que tenemos. Ok. ¿Y qué más? Ver más o menos que las mediciones empiecen, ¿no? Donde pensamos y sobre todo ver que cada columna sea consistente, ¿no? Vemos que las columnas, por ejemplo, si tenemos una columna que es numérica, esperamos que en esa columna no haya nada escrito, ¿no? Que se transforme en no un número, ¿ok? Bien. Hay otro, acá está. Oh, perfecto, muchísimas gracias. No es tan grande, ¿verdad? Ahorita lo vemos y a ver si podemos trabajar con él. El siguiente es validar por lo menos con una fuente externa. ¿Para qué sirve? Sirve más o menos para darnos una idea de si lo que nosotros estamos teniendo, ¿no? Leyendo, nuestros datos tienen sentido. O sea, si no estamos, ¿qué será? Si nuestros datos tienen alguna pinta de ser reales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer?
¿Qué periodo de tiempo tienen los datos que nos mandaste, Manuel? 2003-2016. 2003-2016, ok. Entonces son 3 años, ¿no? Que para seguimiento tal vez es poquito. 13 años. ¿No? Sí. Ah, no, 13 años. No, 13 años es razonable, es muy razonable, ¿no? Tal vez lo que podríamos buscar es pensar, ¿es de Nuevo León? ¿Delitos? Podríamos verificar, por ejemplo, tal vez si encontramos los mismos datos de otra fuente. Tú los pediste por transparencia, ¿cierto? Tal vez verificar si el INEGI tiene alguna referencia. ¿Saben si el INEGI tiene algo parecido? Creo que sí, ¿no? Tiene como, y buscar, por ejemplo, muertes, homicidio, doloso en Nuevo León y verificar si las cifras se parecen. No van a ser iguales, ¿no? Porque probablemente la metodología de medición es diferente, pero esperaríamos que fueran parecidas, ¿no? O sea, si tenemos 2,500 en 3 años, esperaríamos que en el INEGI tuvieran 2,500, 400 o 600, algo parecido. Entonces siempre es bueno como que validar con otras fuentes, si se puede, claro, para darnos una idea si los números que tenemos nosotros, como nuestros datos, tienen sentido. No siempre va a ser fácil, creo que puede ser un paso complicado, sobre todo si estamos hablando de datos experimentales, por ejemplo. Pero sí puede ser útil para darnos una idea de si tenemos razón o de plano estamos medio idiotas, ¿no? Si nuestros datos son malos o son razonables, ¿ok? La siguiente es intentar la solución fácil primero. ¿A qué nos referimos con esto? Pues vamos a tratar de hacerlo más simple primero, ¿no? Para empezar a explorar. O sea, vamos a empezar tal vez con un análisis unidimensional, ¿no? Tal vez lo que nos interesaría hacer, por ejemplo, lo primero que haríamos sería ver la evolución de los datos, la evolución de la población también de Nuevo León y ver qué pasa, ¿no? A ver si hay una correlación. Tal vez también podríamos ver si todos los años son iguales o van cambiando, ¿no? Y poner a prueba la solución significa cuestionar todo lo que estamos haciendo. Y luego darle seguimiento, o sea, tratar de ver si ir refinando un poco más nuestra metodología para mejorar nuestros resultados, tal vez volver a hacer todo el ciclo, volver a empezar, tal vez obtener más datos, etc. ¿De acuerdo? Esto sería como en general. Ahora la pregunta es, ¿y cómo hacemos esto? Parte de las soluciones. En el artículo que les mandé ahí explica que tal vez lo primero es pues hacer un, no es que ellos hablan de un vino, entonces hablan de las características del vino, verificar esta parte de la estructura y luego hacen como empiezan haciendo unas que se llaman gráficas de caja que nos sirven para ver los cuartiles. Luego hacen como un análisis de frecuencias y luego hacen bueno, hay otros que buscan correlaciones y empiezan a eliminar las cosas que están correlacionadas, ¿no? Pero bueno, en fin, existen varias. Entonces, aquí me quedé. Creo que ya les expliqué todo. Entonces, vamos a ver tus datos. Vamos a ver tus datos. A ver qué pinta tienen. Manuel. Que sí es interesante. Entonces son 13 años, ¿verdad? Tenemos 13 años de datos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. Lo voy a descargar. Vamos a darles una miradita antes que nada en el Excel. ¿Ok? A ver. ¿Cuánto se tardaron en darte estos datos, Manuel?
En teoría hay un tiempo de respuesta de creo que de menos de un mes, según lo que marca la ley. Pero no me llegó notificación. Como a los 3 meses me acordé que los había solicitado y hay como un chat, lo solicité y enseguida me mandaron los datos. Pero creo que por ley debe de ser no superior a 20 días para una primera respuesta. Pero 20 días naturales o hábiles, ¿sabes? Creo que hábiles. Ahorita Son 10 días hábiles con oportunidad de prórroga de otros 10 días. sí, Interesante. porque hay datos que no pueden conseguir, pero o creo que no se pueden conseguir tan fácil y se le puede dar una prórroga a la institución. Ok, aquí tenemos entonces... te lo dieron por municipio, qué interesante. Chantaje, homicidio, dice... Delitos de alto impacto en área metropolitana del 2000 al 2020. Vamos a ver qué te dieron. Te dieron hasta el 2016. ¿Cuál es la razón, sabes? ¿Te dijeron algo? Es que, perdón, déjame cierro la ventana, porque están en los arrancones ahorita. Sí. Escobedo. Ay, solo veo 2. De 2017 a la actualidad, me parece, hasta abajo ya viene el link de cada una de las, creo que son las fiscalías de cada municipio. Y previa al 2003 no están disponibles o no. No sé si los guardaron o estarán, yo creo que en formato físico, quién sabe, pero me dijeron que no estaban disponibles. Pues sí. Además, aquí hay algo interesante. Voy a ver si en la otra pasa lo mismo. Acá en Juárez, separaron homicidio con feminicidio. Y entonces aquí, como no había entrado la definición, no hay nada, ¿no? Homicidio doloso. Pero, por ejemplo, llama la atención como en esta cuestión de género, de feminicidio no entra hasta 2000... 13. Después del 2000, pero parricidio sí está. Pero es que parricidio está en el, ¿cómo se llama? En el Código Penal desde hace muchísimo tiempo. De hecho, creo que era el parricidio, si no me equivoco. Era de los pocos delitos que se consideraban para la pena de muerte en México. Así, si usted mata a otra persona, no es tan grave. Pero si mató usted a su papá, es la escoria más... Parricidio junto con traición a la patria, creo, ¿no? Usted es la escoria más escoria del planeta para el Código Penal. Está muy interesante. Nada más que sí creo... pero no son iguales, ¿verdad? Tienen un detalle de que están en decimal, o sea, en vez de decir 4.300, son 4.3. También ese es el otro detalle que vi. No, y además hay otra cosa interesante. No te están dando los mismos delitos en todos lados. No, yo solicité delitos de alto impacto y ejemplifiqué 4, ¿no? O sea, dije, al menos quiero feminicidio, homicidio, violación, secuestro. Y no me acuerdo qué otro. Solicité 4 o 5. Y ya lo bueno es de que, como dije, delitos de alto impacto, pues, me pusieron todos estos. Una pregunta, ¿cuántos, porque no tengo idea, cuántos, ¿cómo se llama? ¿Cuántos, están todos los municipios de Nuevo León? No, yo solicité del área metropolitana, que son... área metropolitana, que son Apodaca, Escobedo. Son 11, pero para mi investigación van a ser 9. ¿Por qué seleccionas esos 9? Porque INEGI, sí es INEGI. En un documento de INEGI los define 11, en otros 9. Me quedé con el de 9 porque hay un par de municipios que, si bien son del área metropolitana, el territorio es mayormente no urbano. ¿No urbano te refieres a industrial o te refieres a...? No, es que no sé, por ejemplo, si son tierras comunales o ejidales. Ya. Por ejemplo, pero sí, o sea, por ejemplo, son pueblitos que están a 5 kilómetros, ¿no? Sí. No, creo que es Salinas Victoria 1. Y además aquí se lavaron las manos diciendo, usted quiere saber, bájelos usted, ahí están las estadísticas del 17 al 20.
Ujú. Que lo bueno es que están, ¿no? A ver si Pero se... del 2000 al 2003 no están. Pues no. Y sí llama la atención. Bueno, había hecho otro de homicidio que había solicitado por otra vía que era, creo que por Secretaría de Salud. En nada más de homicidios y sí llama la atención de que hay de hecho hasta hice una gráfica, hay un mapa. De 2009 a 2012 sí hay como un pico, o sea, y sí como que sube drásticamente a partir de 2009. ¿Ah, Y sí? 2000 es bajísimo, bueno, comparado, y ya luego baja, ¿no? Pero Ujú. baja a un nivel que no es igual al del 2000, o sea, digamos que si en el 2000 había 20 homicidios al año, en 2009 subieron a 500, el pico es 2012 que habrán llegado a 900, por poner un ejemplo, que son más. Ujú. Y luego no baja a 20, baja a 300, 400, baja no al nivel previo, sino a un nivel un poquito más bajo del año en el que empieza a subir el pico. A ver, ¿tú ¿A qué qué, puedes? sí. ¿A qué lo atribuyes tú, Manuel? Es ¿Cuál es que tu coincide hipótesis? bueno, yo más bien como quiero hacer un análisis entre entre violencia, Ujú. violencia directa en este caso, ¿no? Porque también hay violencia sistémica. Sí. Entre violencia y valor de suelo urbano, o variaciones del valor de suelo urbano. Puede ser interesante, aunque también creo que no lo explica todo. Creo que también ahí hay un componente de política pública, ¿no? Sí, no, y es Fuerte. una cuestión histórica porque, bueno, política pública también, porque tiene que ver con todo lo de la guerra contra el narco, que ya Sí. empezó con Calderón. ¿Puedes decir si funcionó? No, pues al final empieza y todo empeora y ya luego acaba el gobierno de Calderón, hay continuidad y pues todo sigue para peor, ¿no? O sea, O sea, ¿sí empeoró las cosas? sí, o sea, si lo vemos por delitos, si a partir de la guerra contra el narco los delitos aumentaron, los delitos de alto impacto aumentaron. Ok. Nos falta nada más un dato que creo que sí es importante. ¿Qué necesitamos la población de estos? Ah, mira, aquí están 20. No, aquí están todos 19, 18, 17 y están hasta el agosto. Sí están aquí, por lo menos, ¿no? Ujú. Creo que sería importante que tuviéramos la población del área metropolitana, porque sí hay una correlación lógica entre población y ocurrencia del delito, ¿no? O sea, si hay más gente, probablemente también va a haber más delitos. Nada más porque hay más gente. Entonces, les propongo, son 4:45, que damos una pausilla de 15. Y regresando empezamos a buscar población de esos municipios, ¿sí? Y empezamos también a cargar información y todo eso, ¿ok? Porque además creo que creo que vamos a tener que hacer un poco de procesamiento, ¿no? Para ponerlo en el formato que nos va a servir. Porque creo que así, no sé, no estoy muy segura de que no sería útil, ¿ok? Entonces, tal vez también así podemos empezar a, creo que sí. Creo que también aprovecharé para enseñarles un poco el manejo de un paquete que se llama Deployer. Entonces voy a poner en pausa la grabación. Bien. Entonces los datos que nos dio Manuel tienen 3 dimensiones, ¿no? Tienen una dimensión tiempo. De hecho, esto es interesante porque esta es una dimensión numérica. Tenemos una dimensión delito, que sería una categoría, ¿no? Y la dimensión municipio, que también es una categoría. Bueno, no sería una categoría, sería como solamente aparece municipio una vez, podríamos tenerlo como, bueno, sí, puede ser una categoría. Entonces, para poder visualizar los datos en una tabla, ¿no? La tabla solo puede ser bidimensional, a menos de que pongamos, por ejemplo, municipio como una
categoría más. ¿De qué me refiero? Me voy a regresar a la Excel. Para que lo puedan ver mejor. Sería como si pasa lo siguiente, ¿no? Voy a abrir un nuevo archivo para que pueda hacer Tendríamos, por ejemplo, para poderlo poner en una tabla, que básicamente una tabla es bidimensional, podríamos, por ejemplo, aquí sí sería el año, ¿no? 2000, o sí, ¿desde cuándo lo pediste? De 2000 a... ¿Sí lo ven o no, verdad? No, porque no está abierto. No, está todavía en la otra. Entonces estaríamos 2000, 2001, 2002, 2003, bla, bla, bla. Y acá, como una dimensión adicional, podríamos poner municipio. Y de este lado podríamos poner delito 1, ¿no? Delito 2, delito 3. Pero yo sí creo que para que podamos visualizar un poco más, de manera un poco más completa, necesitaríamos además verlo junto con población, ¿no? Pero aquí tendríamos como la población total, ¿no? El 2001, bla, 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 bla. O también podríamos tener la población, aunque esto no es tan correcto porque estaríamos poniendo diferentes categorías, ¿no? También podría ser versión 2, ¿no? Tendríamos 2000, 2001, 2002, etcétera, etcétera, etcétera. Y de este lado tendríamos delito 1, delito 2. Y creo que esta sería un poquito más adecuada. Bla, 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 ¿no? Esta, digamos, creo que, en mi opinión, esta tabla de abajo sería un poco más adecuada, ¿no? Porque tendríamos, tal cual, 2 delitos. Y tal vez otra categoría sería municipio. No, perdón, población. ¿Se acuerdan que una de las reglas es, cada columna representa una categoría, ¿no? Entonces creo que esta versión sería un poco más adecuada, ¿no? Para poder, hacer las cosas. Entonces, Pero, por ejemplo, en esa no se podrían comparar los delitos 1, 2 y 3 entre ellos, ¿no? O sea, sería la información que nos dé. Ajá, o sea, por ejemplo, ahí, si yo quiero comparar el delito 1 en el 2000 con delito 2, tendría que tener dos gráficas distintas, ¿no? A diferencia de la primera, que como es el año me diría los delitos que salen, ¿no? no, O sí sea, lo podrías digo, tener. Es que en realidad no importa. Digamos, las reglas que serían, cada columna debe tener una categoría, ¿no? ¿Por qué también necesitamos que cada columna tenga una categoría? Porque, y aquí lo que estamos viendo es la evolución. Entonces, no, la puedes poner en una sola, ¿eh? O sea, eso no importa, la puedes poner XY, no importa. Tú le dices tú le puedes decir a tu gráfica cuál es X, cuál es Y, qué pones en la gráfica, tampoco importa, pero sí es importante que cada columna sea una categoría. ¿Ok? Entonces sí, creo que no sería factible lo que había pensado al principio, que era ponernos así y luego ponemos el municipio. Creo que no es tan práctico. Lo que sí podríamos tener es como no, sí se puede, ¿no? Porque tendríamos como, el otro sería, ¿y dónde pasó? Municipio. Aunque tendríamos como una megatabla larguísima, porque aquí pondríamos, ¿y dónde pasaron estos 3 delitos, no? ¿Dónde fue? Pues aquí. Y los otros, ¿dónde fue? Pues aquí. ¿Ok? Entonces, con el propósito de ilustrar,
porque vamos a hacer esta mega tabla y vamos a empezar a hacer un poquito de análisis exploratorio. Díganme qué delitos que aparezcan en todos los municipios quieren que más o menos empecemos a visualizar. ¿Cuáles creen que sería más interesante? Mientras tanto, también vayan abriendo su RStudio, por favor. El doloso es como de los principales, ¿no? Que los que siempre aparecen. Sí, también el otro que creo que es importante, porque molesta, sobre todo es como, podemos ver homicidio doloso, podemos ver ¿cuál otro les gusta? Les gusta tal vez que viéramos robo a casa de habitación. Creo que ese es uno de los más desagradables. Robo a persona. ¿Y qué otro? Uno realmente desagradable puede ser violación. ¿Les parece? Ok, entonces así por lo menos más o menos tenemos una idea de qué es. Y podemos empezar a trabajar desde esto un poco, porque sí tenemos que hacer esta parte del procesamiento para que tenga un poco de sentido, ¿no? Entonces vamos a... no sé qué será. Bueno, creo que podemos hacerlo sobre la marcha. Aquí tienen ya su RStudio. Aquí está el mío. Voy a... sí está cerrada la parte de la terminal, pero no se ve nada, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar. También voy a ver si podemos. Hay un programa muy útil para un paquete, muy útil en R para manipulación de tablas, se llama Dplyr. Entonces vamos a empezar también un poco a usar algunos, ¿cómo se llama? Algunos comandos de Dplyr porque nos va a facilitar la vida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a instalar, se llama install packages y entre comillas vamos a poner el nombre del programa, digo el paquete que se llama Dplyr. No se ve la pantalla, maestro. Ah, sí, perdón. Gracias. Sí, avísenme porque luego de repente uno se emociona. Aquí está. Entonces ponemos install packages Dplyr. ¿Ok? Dplyr es parte de una suite que se llama el Tidyverse, que también tiene otro paquete que también sirve para fechas. Entonces le damos Enter. Los paquetes no importa en qué parte del, en qué directorio estemos, nada más los instalamos y quedan como en la memoria de R en esa sesión, ¿ok? Cada vez que reinicien R, tendrían que volver a instalar los paquetes, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí me está instalando un montón de cosas extras. Entonces, quedamos que vamos a ver homicidio doloso. Robo a casa habitación. Robo a persona. Y violación, ¿no? Un poco para ver todo esto. Uy, se está tardando. Algunos de estos además tienen como un programa, algunas bases de datos también instaladas, como para que uno pueda hacer algunas manipulaciones. Bien, Disculpe, entonces... maestra, ¿puedo volver arriba? Es que estaba abriendo el R, bueno, Sí. más bien como abriendo un nuevo proyecto. ¿Cómo se llamaba el paquete? Sí. No, el paquete lo instalas dentro de tu... Primero es install packages y pones el nombre del programa entre comillas. DPL.
Y en este caso un programa que se llama dplyr. Bueno, así se le dice, ¿no? Es el dplyr. Sirve para mover, para manipular tablas, ¿no? Data frames. De manera fácil. Y una vez que está instalado, la segunda parte es cómo cargarlo. Que eso se hace poniendo library y ponen el nombre del paquete, dplyr. Y le dan enter. Lo se ha instalado y ahora lo tenemos que cargar. Y tarda un poquito. Y listo para usarse. ¿Ok? Entonces, el dplyr nos permite seleccionar, filtrar y hacer varias cosas. ¿Bien? Y también tal vez sería importante que instalemos... bueno, eso creo que lo haremos un poco después. Hay un segundo paquete de gráficos. O bueno, de una vez. Bueno, no. Primero vamos a hacer nuestro procesamiento de datos. ¿Ok? Porque tenemos unos datos ahí un poco enredosos que necesitamos cortar y pegar, transformar para que nos quede un data frame con el que vamos a hacer el análisis exploratorio. ¿Okay? Lo que vamos a hacer ahorita, de hecho, es puro procesamiento. O sea, todavía no creo que nos dé tiempo de entrar en sí en el análisis exploratorio. Además, creo que también me gustaría enseñarles un poco de gráficas, ¿no? Porque es lo que uno hace a la hora de hacer el análisis exploratorio. Tal vez vamos a hacer la primera parte, que es verificar la estructura. Pero tenemos que hacer un poco de procesamiento para que lo podamos manejar, ¿ok? Entonces les voy a enseñar un pequeño truco de cargar datos. Existe siempre la parte de, porque si yo copio directamente el Excel, ¿no? Probablemente no me salga. Entonces vamos a ver cuántos municipios tenemos. Tenemos un montón, ¿no? Pero vamos a empezar con el primero, ¿ok? Que es Apodaca. Me voy a quedar solo con los datos del 3 hasta el 16. ¿De acuerdo? Entonces me voy. Sigue en RStudio. Sí, gracias. Aquí está. Tenemos los datos de Apodaca. Entonces lo que yo voy a hacer es, los voy a seleccionar. A ver si me sale, porque esto lo he hecho con... Los copiamos, así tal cual, copy-paste. Y ahora los tengo que pegar. Entonces vamos a hacer un data frame que se llame Apodaca. Bueno, un objeto. ¿Ok? Entonces, vamos a usar un comando que se llama, perdón, ahora me tengo que regresar al RStudio. Read table. ¿Ok? Y yo tengo estas cosas en el clipboard. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que yo le tengo que decir, a ver si me sale. Ponemos read table, porque básicamente lo que quiero saber es que léelo de acá, pero le tengo que decir a ¿cómo se llama? Le tengo que decir al read table que estoy copiando, tal cual, de ¿cómo se llama? De la memoria, que se llama el clipboard. Entonces es file igual a clipboard. ¿No? O sea, usa la memoria. Y luego le tengo que decir, creo que sería todo porque está separado como por otras cosas. Y creo que la otra es, a ver si con esto nos sale. Ah, me falta. Me faltó el header, que me está preguntando, ¿tienes títulos de tus columnas? Y la respuesta es true. Vamos a ver. Me está diciendo que tengo más columnas que nombres. Déjenme ver. ¿Qué estoy haciendo mal? Tengo 1, 2, 3, 4. Ah, creo que el primero.
tengo que decirle también que mis, ¿cómo se llama? Que, bueno, vamos a volverlo a intentar. Déjenme ver qué forma tienen estos. Son números tal cual, ¿no? Sí. Disculpe, profesora, en eso no hay problema que los números digan general, o sea, no tienen que estar con número en la No, variable. no importa, porque básicamente lo está leyendo como número, ¿no? Lo voy a volver a intentar, a ver si se queda, si se deja. Apodaca, readable, header true y decimales. Está en Excel, maestra. Sí, gracias. Readable, el clipboard, header true. Y básicamente dice que no tengo 17 elementos. Ya sé, probablemente lo que tengo que hacer, porque tal vez no está identificando que la primera son como... Espera un tantito. Tal vez, voy a ver qué pasa con el Excel. Ya me acordé. Sí, perdón. Es que no le estoy diciendo cómo está separando los datos. Entonces, es el header true. Y sep, que básicamente le voy a decir qué distingue de un... O sea, ¿cómo sé dónde están estos códigos informáticos que me dicen cómo se separa una cosa con la otra? Y creo que esto es con... Así que básicamente sería... Sí, en Excel. Perdón, estaba viendo lo del Excel y luego ya entendí. Ok, tengo que decirle que lo va a copiar del clipboard, ok, que la primera columna es una columna de nombres, es el header true, y luego le tengo que decir cómo están separados, o sea, cómo distingo la separación entre una columna y otra. Y en este caso es a través de un tab, ¿no? O sea, si me voy al Excel, acá, o sea, cada columna está separada por, o sea, cada vez que esto es un tab. Entonces tengo que decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Es un tab. Eso lo va a encontrar con una diagonal T. A ver si ahora sí me hace caso. Y lo logramos. ¿Ok? No se ve, sigue en el Excel. No, el Excel me lo imagino. Espérenme. Lo logramos. Miren, aquí está. Apodaca, lee la tabla. ¿De dónde? Del clipboard. ¿Ya lo ven? Ya estamos en el RStudio, sí. Copia la del clipboard. Tu primera fila son nombres y los está separadas por un tab. Entonces, ya tenemos esto, ¿no? Entonces, me voy a saltar algunos pasos porque a mí siempre me gusta. Contra diagonal. Sí, diagonal, T. No, pero la contra, es que, bueno, la diagonal que me aparece a mí es como al revés. Entonces, No, trata de buscar la contradiagonal. Yo la encontré con Alt Grand y la tecla que está al lado del 1 a la izquierda. Pero yo tengo una cosa que se llama el teclado europeo, o si no, es Alt Grand y la que está a la derecha del 0. Es Alt y a la derecha, a la izquierda, perdón, del 1. A la izquierda del 1 o a la derecha del 0, dependiendo de si tienen el teclado internacional o si tienen el teclado en mexicano. Y del símbolo de interrogación, Vic, Sí, ahí te debe de salir Control Alt y ya le das. sí. Esa es una versión. Esa es la versión del teclado mexicano. sí, ya quedó. Ok. Y entonces vamos a ver cómo se ve la primera fila, por acá, con el head. Y tenemos Apodaca, X, bla, bla, bla. O sea, aquí tuvimos un pequeño error en los años, ¿no? Y tenemos chantaje, homicidio, bla, 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 hasta el 16. ¿Sí? Vamos a ver la parte de abajo. Tail, Apodaca.
Y ahora sí tenemos robo casa habitación, robo negocio, bla, 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 bla. ¿Ok? Y de hecho, ¿Puedo como volver está un poco para atrás, maestra, en el código, en la consola? Sí, claro. ¿Desde hasta dónde? Hasta ahí. Es que hay Hasta algo que aquí. tengo mal. Me aparece el error de mayor que en mayor que. ¿Me recuerda de qué era ese? Ah, sí. Lo que pasa es que no le habíamos dicho cómo separar, cómo distinguía una columna de otra. Y es con justamente con sep. Y entre comillas ponemos contradiagonal T. Y básicamente eso nos está diciendo que cuando copiamos el Excel, ¿no? Generalmente para que nos quede en ese formato, si fuera un CSV sería mucho más fácil. Nos dice que va a haber como una columna que se puede distinguir con un tab. ¿Ok? Y con eso lo lee. ¿Bien? Entonces vamos a hacer a la otra. Vamos a ver un poquito los datos que pudimos leer. Nos dicen que tenemos... ¿Está leyendo hasta el 2016? Sí, ¿no? Está leyendo 13 diferentes delitos. Entonces vámonos otra vez al Excel. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 delitos. Entonces más o menos hasta ahí vamos bien, ¿no? Ok, ya leímos Apodaca. Entonces vamos a leer también Escobedo, ¿les parece? Vamos a repetir el procedimiento, pero con Escobedo. Entonces, igual, señalo Escobedo, copio, ¿no? Copio, me voy al RStudio. Y acá ponemos, estos son los datos de Escobedo. Read.table. Entonces ponemos file igual a clipboard. Header igual a true. Aquí estoy escribiendo mal. Es clipboard, header. O sea, que decirle que la primera columna son títulos. Y luego decirle que están separadas por este tab. Y lo leyó. Entonces vamos a ver head, Escobedo. Igual tenemos chantaje, homicidio, bla, 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 hasta el 2016. Vamos a ver la parte de abajo. Y tenemos 13 delitos también. Vamos a volverlos a contar. Aquí hay unos que como que no, pero creo que está así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. También tenemos 13, 13 delitos. Y si quieren, copiamos otros dos y lo hacemos con cuatro municipios, porque total es un ejemplo, ¿no? Vamos a copiar aunque idealmente sería mejor si lo hacemos con todos, pero bueno. ¿Ustedes qué dicen? ¿Con todos o nos quedamos con 4? Por ahora. El siguiente, ¿cómo se llama? García. Entonces, este famoso García es Garza García. ¿Manuel? Sí, San Pedro Garza. ¿Y por qué le ponen García? Porque los Garza y los García y estas familias son como los fundadores Ah, y las familias que se han dedicado a la industria en Monterrey. por eso ahí es donde viven los ricos, ¿no? Uh-huh. Sí, el municipio con PIB más alto de México. Exacto. Ok, entonces tenemos García. Vamos a ver header, head.
Otros datos para facturación. O sea, la triple tiene que estar ahí contigo. Pero A mí me indica que no puede abrir conexión y que el clipboard no puede ser abierto o no contiene texto. En serio, cópialo 2 veces por si acaso. Ujú. Pero eso sería un... No. Sí, mejor que sí. Pero no sé si estoy en el proyecto. A ver, denme un momento, por favor. García son 12, ¿verdad? Estoy mal. Sí, creo que son menos delitos, ¿no? Debe ser, vamos a contarlos. Es chantaje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 delitos nada más. Ok, y finalmente hay que copiar Guadalupe. Además, ¿sabes, no? Sí. Vamos a copiar Guadalupe. Puse el librito. Ok, copiamos. Ay, no. No. Copiar. Y vámonos otra vez al RStudio. Y el último, que es Guadalupe. Read.table. File. Vuélvelo a intentar, Manuel, con el clipboard. Oh, not true. Sep igual a diagonal T. Y recuerda que el clipboard va entre comillas. Y como último, vamos a ver el head de Guadalupe. Ok, del 3 al 16. Y tenemos de 13 columnas hasta el 16. Vamos a ver si son 13 delitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bien, tenemos todos. ¿De acuerdo? Y entonces ahora vamos a hacer en el RStudio lo primero que voy a hacer es les había dicho que la columna será el año, ¿no? Y no es cierto. La columna sería el delito, ¿cierto? El delito. Y las filas serían los años, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una lista, ¿ok? Vamos a hacer delitos. Sí, estoy en el estudio. Vamos a hacer un delitos, ¿por qué? Pues porque vamos a hacer un vector, ¿ok? Un vector de texto, que en este caso sería homicidio. Lo voy a dejar en homicidio, aunque sabemos que es el doloso. Robo, casa, habitación. Robo, persona. Y violación. Ok, son los 4 delitos que vamos a ver. Bien, y ahora vamos a ver un poco, antes de seguir adelante, vamos a usar la recomendación que nos daba Peng, que es usar el STR. Vamos a hacerlo con el primero, que es Apodaca, ¿no? STR, Apodaca. Vamos a ver qué tenemos. Entonces nos dice que
que el primero, que es un data frame, que tenemos 15 variables y tenemos 13 observaciones, ¿no? Entonces tenemos, la primera nos dice que es un carácter, ¿no? Que de hecho se llama Apodaca, esa columna, y nos dice chantaje, homicidio, etcétera, etcétera. Luego nos dice que en el 2003 si tenemos un integer, ¿no? Y luego tenemos la siguiente que es 2004, que también son integer, y de repente algo pasa y se convierte en numérico, ¿ok? Por eso, si se fijan, me voy a ir un poquito para arriba, hay datos, ¿no? Como estos, que es punto, bla, bla, bla. Pero esto básicamente, voy a regresarme un poquito al Excel, a ver por qué no los ponen así, ¿no? ¿Por qué lo lee como 1.97? Es que están así en el Excel, en lugar de 197 o 2043, tiene ese decimal. ¿En serio? Ujú. Ok. Déjame ver. Entonces, ¿por qué no esas tenemos que arreglar el Excel? A ver, vamos al Excel. Ah, es verdad. ¿Por qué hacen eso? Qué gente tan fea. Ah, no. Lo que pasa es el formato. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño. Porque estamos leyendo los datos mal, ¿no? A ver, vamos a ponerle aquí. Y entonces... acá. Sobre todo esta columna, ¿no? Bueno, estos también. Pero no me deja. No, no deja modificarlos. Qué ¿Dónde está feos. para modificar? Que se tendría yo creo que copiar y pegar en otro y de ahí A ver, modificar. vamos a intentarlo por ahí, ¿ok? Voy a copiar, No sé por qué el mío sí lo tiene como número, no tiene así con el decimal. ¿no? ¿Qué formato de Excel tienes? Pero sí, creo que lo ideal sería tal cual, irse a otra hoja. Aquí. Y todo esto que estamos haciendo es procesamiento. A ver, aquí también, sí, aquí también lo pone. Entonces, sería seleccionar todo y decirle, ¿sabes qué? General. Y le quito el punto, ¿ok? Entonces vamos de nuevo, copiar. Y me regreso al RStudio. Porque básicamente me está dando números que no son, ¿no? Aquí está. Y que vuelva a copiar Guadalupe. Y ese problema lo tenemos en los datos de abajo, ¿no? Estoy en el RStudio, sí. Y ya. Entonces, vamos a ver si es cierto. STR Guadalupe. Y ahora sí tenemos que todos son integers, ¿no? Ahora sí tiene sentido. Hizo con pegado especial este trámite, es que ahí me perdí un poquito. No, copiar, pegar. Copié y pegué, pero en otra hoja. Ok. Entonces así ya me quedó bien. Y el otro, vamos a empezar entonces con nuestro, entonces tenemos que hacerlo uno con todos los demás, ¿no? Todos los demás tienen el mismo problema, entonces vamos a ver. Aquí me vengo, voy a copiar. Aquí desde Apodaca, voy otra vez al Excel. Aquí estoy en Apodaca. Voy a copiarlo como Escobedo García. Hasta acá, ¿no? Es lo que íbamos a trabajar. Me voy al otro Excel. Lo pego. Y selecciono. Y acá en formato de número, no, ¿sabes qué? General, quítales ese punto. Aquí también, general.
Y en este también. General. Listo. También se Entonces, tiene que cambiar a general, eso sí se queda en un texto. yo lo cambié a general. Y con Pero me refiero general a me lo quita el demás. punto. Entonces, con eso creo es suficiente para que R lo entienda como un número. ¿Ok? Entonces, voy a copiar García. Otra vez. Nos vamos al RStudio. Entonces, miren, esto está bien porque entonces nos pasan cosas que a ustedes les pueden pasar. Voy a tratar de ser más pequeño en esta parte, porque por ahora no la necesito tanto. Entonces, maestra, el momento de nosotros, digamos, vertir en un Excel este tipo de información, ¿es mejor hacerlo como general que como numérico? Depende de lo que estés poniendo, porque a veces, no sé, es que depende mucho del tipo de dato que estés usando. O sea, si tú le pones si en la vista hay un punto, ¿no? R lo va a entender como un decimal, ¿ok? Por default, a menos de que le digas otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a intentarlo. Yo les había dicho que digamos, cada orden, cada comando tenía como unas cosas por default, ¿no? Entonces, voy a intentarlo. Miren. Cambiando el default, esa es otra opción. Tenemos aquí García, ¿no? Y aquí tengo un punto. El default de R me dice que los puntos se entienden como decimales. Por eso pasa lo que está pasando. Entonces, estoy copiando del original, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar. Entonces, ¿qué era García? Read table, file, igual. ¿Ya lo pudiste copiar, por cierto, Manuel? Ya. Okay. Entonces, header, true, separación, igual a diagonal T. Y hay una versión más, ¿no? Que los decimales. O sea, ¿con qué caracteres va a entender los decimales? Le estoy diciendo que en este caso el punto sería un decimal. Ese es el default, ¿no? Pero si yo lo cambio por una coma, ¿qué pasa? Vamos a ver, tail García. Entonces, sigue apareciendo el punto, pero la pregunta es, ¿cómo lo lee? ¿No? str, García. Y entonces, lo que pasa es que lo entiende como tenemos dos formas ahí medio raras, ¿no? Está entendiendo que ese punto es, que esa columna no es numérica, sino que es texto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que le estoy leyendo mal. ¿De acuerdo? Sí, entonces, todos los números se tienen que estar como interior y no como carácter. Así es, todos los números tienen que ser leídos como números, ¿no? No como caracteres. Entonces, ¿cuál es la versión más práctica? Y si nada Mejor más cambiar. cambio de formato, ¿no? Es mucho más fácil. Entonces, vámonos con el formato que sí compuse. Entonces, aquí tenemos nuestro García, sin punto. Entonces, va de nuevo. Como ya está escrito, le puedo quitar hasta los decimales, porque ya le quitamos los decimales. Ahí está. Y ahora sí, str, García. Y ahora sí tenemos todos integers. Y tenemos una de 12 observaciones, 15 variables. Entonces vamos bien, ¿no? Serían 12, tenemos 12 delitos y tenemos 15, bueno, 14 años de observaciones. ¿De acuerdo? Lo logramos. Entonces vamos a repetir el procedimiento con los otros dos. Tenemos García, tenemos Guadalupe ya, nos falta Apodaca. Entonces, miren, voy a flojear. Apodaca. str.
Sigue en el Excel, maestra. Ah, sí, perdón. Discúlpenme. Aquí está, repetí. Lo único que hice fue repetir, hice lo mismo. Apodaca, leer, header true, separación y verificar la estructura. ¿Todos son integers? Sí. Tenemos 13 observaciones, ¿no? Porque tenemos un delito más. 15 variables, ya está. Entonces vamos a hacer uno más. Lo voy a copiar del Excel que no tiene puntos, que solo me falta Escobedo. Y lo que hice para flojear hace rato era así. Y lo único que hago aquí le cambio a Escobedo. Y str, Escobedo. Ok, y nada más para verificar si sí lo leí bien. O sea, si no me equivoqué y pegué el de otro lado, tenemos homicidio 10 y lesión en riña 24 en la primera columna. Y aquí tenemos en Escobedo homicidio 10, lesiones 24. Entonces quiere decir que sí lo copié bien. Y ya tenemos aquí nuestros 4 municipios que vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les había dicho que era la estructura? Nada más un poco de recordatorio, que es hacia abajo vamos a poner los años y en horizontal vamos a poner los delitos, ¿cierto? Y nuestro primer año es 2003 y el último es el 2016 incluido. Entonces vamos a empezar haciendo un primer vector que le voy a llamar periodo. Y aquí tendríamos los años, ¿no? Entonces, para facilitarme la vida, voy a tener que cambiar el teclado, chiflados. Está bien. Aquí una versión sería ponerle así, ¿no? 2003, 2004, bla, bla, bla. Esa sería, digamos, la versión, una versión. Pero hay otra versión que podemos poner 2003. 2016. Ah, no, perdón. 16 con... Entonces vamos a ver, periodo. Y ya tenemos en automático del 2003 al 2016. ¿Sí? ¿Vamos bien? Este es un pequeño truco de R. Podemos hacer una secuencia. Si nos ponemos el año, el inicial y el final, y ponemos 2 puntos, nos va a hacer una secuencia de separación de 1. También podemos hacerlo con una separación diferente. Pero esta es la versión de separación de 1. ¿Ok? Y entonces sería nuestra primera columna de nuestro nuevo data frame. ¿Sí? Entonces vamos a hacer nuestro nuevo data frame. ¿Qué le vamos a poner? ¿Cómo le ponemos? Así que, ¿qué nombre le pondremos? Matariler y Lerón. Le pondremos crimen. Data frame. Y básicamente nuestra primera columna sería periodo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve nuestro data frame crimen? Por ahora solo tiene una columna. ¿Bien? Entonces, el siguiente paso. Tenemos 2 opciones. Opción 1, sumamos los delitos de todos, o si les pongo al final como que
Bueno, voy a hacerlo con Apodaca, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Para Apodaca, el homicidio doloso era, ¿qué columna? Perdón, ¿qué fila? Porque la tenemos por fila, ¿no? Vamos a regresarnos al Excel. Vámonos con Apodaca. Homicidio doloso es la segunda columna, ¿no? Pero la segunda fila. La primera eran los títulos, luego viene chantaje y luego viene homicidio doloso. Entonces lo que yo necesito hacer es de mi tabla, de mi data frame de Apodaca, tengo que extraer ese renglón, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Eso sí lo saben hacer. Eso sí les he dicho cómo hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguien se acuerda? Yo veo que Daniel dijo, se rió, dijo, creo que no. No, la verdad no me acuerdo, pero sí me acuerdo que se podía jalar. Bien. ¿Víctor? ¿No? ¿Manuel? ¿Tampoco? Ok. Vamos de nuevo. Recuerden que en un data frame podemos seleccionar elementos, ¿no? Columnas y filas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, voy a suponer, yo quiero la primera columna de Apodaca, ¿no? Entonces pongo Apodaca. Ay, no era gran, era así. Coma. Y por ejemplo, 2. Y entonces eso me va a dar la segunda columna del data frame Apodaca. Si yo quiero Apodaca, igual, la primera, coma 1. Me da la primera Por ejemplo, columna. si en vez de columna 1 o columna 2 le decimos directamente muéstrame violación, ¿lo hace? Sí. No lo puede hacer en este caso porque violación es una fila. Por eso les decía que era mucho más práctico si poníamos los delitos en columnas. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Porque al estar en una fila, o sea, no considera que sean categorías diferentes. La categoría es 2013, 2003, 2003, etc. Por eso es más práctico poner los delitos como columnas. ¿Sí? Lo que sí puedo hacer, en este sentido, Manuel, es ponemos Apodaca, tecitos, y me da los años. Entonces puedo poner, no sé, 2006. Y entonces me dan lo que viene en la columna 2006. ¿Sí? Pero lo que yo necesito es extraer la segunda fila, que es homicidio doloso. ¿Sí? Entonces le voy a poner Apodaca HD, ¿no? Para que sea homicidio doloso. Y voy a decir que es Apodaca, pero las filas es la primera. O sea, entonces pongo, es la 2, ¿ok? Y entonces tengo toda la fila como un vector, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se ve. Apodaca HD. Y tenemos doloso, ¿no? 9, 7, bla, bla, bla. La cosa es que solo me sirven, vamos a ver qué clase de objeto es ese. Es un data frame. Entonces, vamos a ver si podemos transformarlo en vector. Y en realidad tampoco me hace falta la primera columna, que es el delito. ¿No? Entonces vamos a refinar nuestra selección. As vector. Y ponemos Apodaca. Ay, otra vez me equivoqué. Sería la segunda fila, pero solo quiero de la 2 a que era la 16. ¿Era la 16? ¿De qué tamaño era? Espérenme tantito. Creo
Creo que sí, 13, ¿no? ¿no? A 15. 15, perdón. A la 15. A ver, Apodaca, HD. Ok. Y ahora sí, lo tenemos, ¿no? Vamos a ver qué tipo de objeto tenemos. Otra vez. Creo que sigue siendo un data frame. Pero bueno, no importa, ya lo tenemos. Ahora lo vamos a pegar, ¿ok? En nuestro data frame que se llama crimen, ¿sí? Entonces, crimen. ¿Y qué va a ser? La segunda columna. ¿Sí? La primera ya tenemos los años. Sería la columna 2. Entonces, pondremos 2. No es cierto. Coma 2. Nuestra segunda columna, ¿no? Va a ser igual a Apodaca HD, que es homicidio doloso. Y es la primera fila. ¿Ok? Que en esto sería 1, dice que no. A ver. 2. Dice que no. Ah, qué raro. ¿Qué me dice? Ah, dice que es una variable. Ah, qué lata. Sí, por eso quería que fuera un vector, pero no me quiere hacer caso. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver cuál es antes de eso. A ver si le ponemos HD, coma. ¿Sí le estoy diciendo que la columna 2? Así. A ver, 2, 1, coma. Pues sí, son las variables que necesitamos, ¿no? ¿Por qué no me lo quiere leer como vector? Sí, porque ponerlo uno por uno. Ay, no, qué horrible. Ah, pero eso fue una advertencia. A ver, vamos a ver cómo se ve crimen. Ah, dice que no, que se ve muy mal. Dice que no nos va a aceptar porque que tenemos 14 variables que van a sustituir una variable porque no está la forma adecuada. Ay, ay, ay. Entonces, a ver, ¿cómo le voy a hacer? Déjenme ver. Profesora, y no es porque Sí. a la hora de que estamos haciendo Apodaca, que es un data frame, lo estamos jalando como data frame, Eso aunque es lo que está lo queramos pasando, de pasar a hecho. vector. Ujú. Eso es lo que está pasando. Entonces, yo tengo que ver. Estaba tratando de jalármelo como vector, poniéndole as vector, pero no me está haciendo caso. Entonces, a ver, vamos a tratar de recordar, porque hacerlo uno por uno, honestamente, es horrible. Aunque sí se puede. Pero a ver. A ver. Va de nuevo. Entonces yo le dije que la segunda es la Apodaca, pero en lugar de la 2 es la 1. Y me da una advertencia. A ver. Y nuestro crimen se ve así. Lo cual quiere decir que solo está poniendo la primera variable. Entonces, tengo que decirle que lo jale como un vector. Entonces, vamos a ver si hay algo que no esté haciendo yo bien. Y
básicamente... Pues no sería que se supone que si está jalando 1 coma, sería nada más el primer renglón, no tendría que ser 1 coma y todos los valores de esa fila que se tiene, así como se hizo con el vector precisamente para homicidio doloso, que fue 2,2 hasta el 15. Tendría que jalarse 1, sería 1 hasta el 15, ¿no? Para que jale todos esos números. Sí. Sí, bueno, en teoría, lo que pasa es que estoy jalando los números, pero me lo está reconociendo como un, ¿cómo se llama? Me lo está reconociendo como un data frame, ¿no? Ujú. Ok, creo que mi error es una cosa de sintaxis. Vamos a volverlo a intentar. Ok, va de nuevo. Tiene que ver desde que defino Apodaca HD, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Estoy definiendo Apodaca así, ¿no? Pero, yo le había puesto as vector, pero vamos a ver si le pongo doble. Chiflados. A ver, que no. A ver, o lo que voy a hacer es, voy a quitar esta parte. Que no. Entonces, vamos a ver qué clase de objeto es Apodaca HD. Es un data frame. Vamos a ver si lo puedo reescribir como un vector. Y sigue siendo un data frame. Entonces, aquí es donde está la facha. Parece ser que ahí podemos hacer una cosa que es la de nuevo. La frame. Y vamos a ver si funciona con lo que habíamos dicho del 2 al 15. Oh, chiflados. Entonces no. Ok. No, no funciona, no funciona. Solo funciona si tenemos columnas, pero no funciona tanto si tenemos... Ay, ay, ay. No funciona si tenemos filas. Por eso es tan importante el... Ok, creo que tengo la solución. Vamos a ver. ¿Y no es posible buscar una función para cambiar filas a columnas, maestra? La cosa es que tenemos un data frame. Creo que lo hemos logrado. Lo logramos. Básicamente lo que tenemos que decirle es esto.
tenemos que ponerle as numeric y entonces correrlo. Y tenemos un numeric. ¡Ay, qué horror! Es que de verdad cuando las cosas están en un formato que no nos gusta, nos hace sufrir. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si ahora sí nos deja ponerlo como la segunda columna, ¿no? O sea, si ya no tenemos un data frame y ahora tenemos un vector numérico, entonces podríamos repetir, vamos a ver, crimen, nuestra segunda columna, coma 2, sería Apodaca, HD. Vamos a ver cómo se ve esto. Ok, ya lo tenemos, pero ¿qué está faltando? ¿Qué está mal? Básicamente que nuestra segunda columna tiene el nombre equivocado. ¿Sí? Pero bueno, eso ya lo sabemos. Eso lo vamos a dejar como en una nota en nuestro, una nota en nuestra transformación de los datos. La segunda parte es que necesitamos ahora el siguiente delito, que es robo a casa habitación. Ese también es un crimen que realmente creo que es espantoso. Por cierto, ¿qué es el homicidio preterintencional, Manuel? No tengo idea, la verdad. Tampoco. Ok, el robo a casa habitación es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es el octavo. Entonces vamos con Apodaca, robo a casa habitación. Entonces ya sabemos cómo hacerlo. Entonces as numeric Apodaca, ¿no? Es que si lo convertimos en un numérico, pues ya no le queda de otra más que convertirlo en numérico. Es el 8, ¿no? Coma, de la columna 2 a la 15. Y ya lo tenemos, entonces ahora ponemos el crimen. Queremos que sea nuestra columna 3. Es Apodaca, R, a casa, habitación. Entonces, ahorita va a empezar a protestar, van a ver. Crimen se ve así. Y como ya no tiene nombre, entonces pone lo que se le pega la gana. ¿Sí? El siguiente sería, robo a personas, que eso básicamente debe ser algo así como asalto, ¿sí? Que es nuestro, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De hecho, creo que los robos son bastante horribles, ¿no? Entonces, Apodaca, robo a persona, as numeric, Apodaca, y otra vez tenemos digamos que era el 10, del 2 al 15. Ay, sí. Me falta una A. Ok. Y ahora podemos, puedes ponerlo, ¿no? Crimen. Queremos que sea nuestra columna 1, 2, 3, 4. Es Apodaca, robo persona. Y la última era violación, que en el data frame es la penúltima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es en la fila 12, ¿ok? Violación, es Apodaca. Ah, no, me falta as numeric, ¿no? Numeric, Apodaca. Es la, ¿qué les dije? La 12. De la 2 a la 15. Y lo vamos a cambiar. Queremos que sea nuestra siguiente columna, ¿no? Entonces, crimen, columna 5. Es, perdón,
hoy. Es Apodaca V. Bien, entonces lo que tenemos que poner es nombres. A veces es útil porque luego lo tenemos que usar una y otra vez. Entonces tenemos año. El siguiente es homicidio. P, para que sea doloso. El siguiente es robo a casa habitación. El siguiente es robo a personas. Y el siguiente es violación. ¿Okay? Porque tenemos ahí algunos nombres medio raros. Entonces, cuando queremos ponerle los nombres a un data frame, ponemos names, ponemos el data frame, que es crimen, y le ponemos pues nuestro vector de nombres, ¿no? Nombres. Entonces, nuestro data frame ahora se ve así. ¿Ok? Me faltó uno. Ay, tontier. ¿Qué me falta? ¿Qué? En principio, ¿no? Exactamente, Víctor. No importa. Vamos a ver la siguiente columna. Coma. Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es Apodaca. Entonces, ¿cómo se ve? Se ve así. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de eso? Bueno, después de eso, modificar nombres con municipio. ¿Ok? Entonces, ahora nuestro data frame crimen se ve... Ay, que me faltó hacer algo más. Ya le puse los nombres, pero falta names, crimen, nombres. Entonces así, crimen se ve ahora así. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra primera parte. Entonces, ya vieron cómo hacerlo. Ya es casi la hora. Bueno, tenemos como 8 minutos para repetir lo mismo con vamos a hacerlo con Escobedo, ¿les parece? Porque básicamente ya lo pudimos hacer. Entonces vamos a repetir con Escobedo, ¿les parece? Así tenemos año, homicidio, año, crimen, 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 municipio. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una segunda que se llama crimen 2, ¿les parece? Que básicamente vamos a poner lo que pasa en Escobedo. ¿Sí? Pero básicamente es igual a crimen 1. Entonces es data frame con periodo, ¿no? Tal vez había otra manera fácil de hacer. Bueno, sería diferente. Tal vez sería bueno si lo hacemos un poquito diferente. Miren, vamos a hacer primero los diferentes vectores y luego los juntamos en un data. ¿Les parece? Entonces, con Escobedo es homicidio doloso. Vamos a ver en el data frame de Escobedo, nada más para recordar. Homicidio doloso también es en la fila 2 y las columnas de la 2 a la 15 también, ¿no? Entonces, Escobedo, la fila 2, de la 2 a la 15. Luego tenemos Escobedo, robo, casa habitación, as numeric, y Escobedo, perdón, ¿qué número de renglón es? Es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es el 8. Es el 8.
de la 2 a la 15. Luego está Escobedo, ¿qué es? Robo a persona. Escobedo. Es la fila 10 otra vez. La 2 a la 15. Eso también es interesante, Manuel. Te dieron como diferentes delitos, creo, ¿no? Y la última es Escobedo. Violación. Que es la fila 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 también. Es 12 de la 2 a la 15. Ya tenemos nuestros data frames. Bueno, nuestros vectores. Entonces vamos a ponerle que crimen 2 es un data frame, que su primera columna es periodo, la segunda es Escobedo HD, la tercera es Escobedo RCA, la siguiente es Escobedo RP y la penúltima es Escobedo V. Ay, me equivoqué. Puse perido en lugar de periodo. Y vamos a ver cómo se ve crimen 2. Ok, ya casi lo tenemos. Y solo nos Disculpe, falta... maestra. Sí, Ahí también lo puedo haber puesto directamente después de Escobedo B, entre paréntesis, entre comillas, Escobedo, y ya también ¿quieres se que creaba. probamos? Ay, no, es el crimen 2, perdón. Crimen 2. Y la respuesta es sí. Funcionó, Daniel. Buena idea. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponerle sus nombres, ¿no? Los nombres adecuados. Entonces, names, crimen 2. ¿Cómo lo pusimos? Nombres. Ahí está, qué bonito. ¿Qué les parece? Este fue mucho más fácil, ¿no? Tal vez. Como que un poquito más limpio. Y ahora lo que queremos es pegar estos dos. ¿Sí? ¿No? Para que nos quede la primera y la segunda. Entonces, en el dplyr hay un comando que nos permite hacer eso. Entonces vamos a poner que crimen. Le voy a poner crimen 10 nada más para distinguirlo de uno y otro y no tener que... Entonces sería call bind, row bind, bind rows y ponemos cuál y cuál. Entonces crimen 1, crimen y crimen 2. Pues crimen 10 se ve así. Ok, entonces tenemos primero año, homicidio, bueno, año, delito 1, delito 2, delito 3, municipio. Y cuando se acaban, empieza el siguiente, ¿no? Escobedo y los años vuelven a empezar. Ahora, ¿cuál es la parte importante para que funcione esto? Las columnas tienen que tener exactamente el mismo nombre, ¿sí? Porque si no tiene el mismo nombre, nos crea otra columna con otro nombre o nos marca error, ¿sí? Entonces, si tenemos los mismos nombres, que de hecho lo tenemos porque hasta le pusimos el mismo vector de nombres, nos los va a copiar y nos va a dar la misma. Ahora, ¿por qué es importante a veces guardarlo de esta manera? Porque si los guardamos de esta manera, nos va a permitir hacer gráficas conjuntas, ¿sí? Con diferentes colores y demás. ¿De acuerdo? Entonces, antes de cerrar, porque ya va a ser hora, vamos a guardar nuestro espacio de trabajo. ¿Ok?
Aquí en environment, de este lado. Espérenme, a ver, vamos a volverlo a hacer para que lo vean. Aquí, de este lado, acá hay un como disquetcito. Entonces vamos a guardar este para que la próxima clase nada más lo cargamos y terminemos de hacer el ejercicio. ¿Les parece? Entonces, voy a picar acá y me va a decir que me va a preguntar cómo le ponemos a esta que básicamente es como una imagen de todo el trabajo que hemos hecho. ¿Ok? Entonces lo voy a guardar. ¿Dónde están los trabajos de esta clase? Acá. Y es crimen, municipios, sitios, 2021, 0924. Y lo guardo. Y me lo va a guardar en un formato RDAT. De hecho, aquí dice, ¿no? RData. Acá. ¿Sí? Y así guardo todas las variables que hemos manejado hasta ahora dentro del trabajo que hicimos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, Daniel. No, ¿No? todo perfecto. Ajá. ¿Todo perfecto? Ok. ¿Tiene alguna pregunta, comentario? La grabación de la sesión de hoy, maestra. Ah, la voy a subir al ratito. ¿A dónde, perdón? Al YouTube. Ah, ok, es que creo que no tengo el link donde está subiendo las sesiones. Ok, no te preocupes, lo subo al ratito, más o menos como en 1 hora, y les mando el link también. Bueno, muchas gracias. Okay. Bueno, entonces voy a detener.